Aló, ¿cómo están? Tengo que hacer este video de... pero no es como está escrito ya, bueno, como la cuestión, pero no importa, no importa. Se llama el video, el nombre, El Sol Peruano se ha destacado como la visa más estable de América Latina, no por su riqueza, pero sí por su estabilidad. En 2024 solo perdió un 1.5 y su volar frente dólar, mientras que otras monedas de la región sufrieron devoluciones más con pronunciadas. Yo no soy bueno para leer, pero el peso, la moneda peruana, el sol peruano, el sol peruano. Vamos a leerlo a ver qué le está pasando. El sol peruano se ha destacado como la divisa más estable de América Latina. El sol peruano, Economía Perú, Noticias, Google SARS. 2 de febrero de 2025. El sol peruano se posicionó como una de las monedas emergentes más fuertes después de la reelección de Donald Trump. Crédito, composición Infobae Perú. 23 Jan 2025. El uso del sol peruano como moneda de cambio en Bolivia se ha visto impulsado por la depreciación del boliviano y la falta de dólares en el mercado boliviano. Descubre por qué el sol peruano es la moneda más fuerte de Latinoamérica. Información esencial sobre su valor y uso. Perú Soles Viajes. Esta información Web Results. 16 de marzo de 2025. El sol peruano se consolida como la moneda más estable de América Latina. En un contexto de depreciación global del dólar, el sol peruano emerge como la moneda inesperado. Está pasando en Sudamérica. El sol peruano ha comenzado a usarse en Brasil, pero no hablamos de un simple intercambio fronterizo. Lo que está actualmente, 100 soles peruanos equivalen a 179 bolivianos. La estrategia es comprar la moneda peruana para adquirir dólares e, incluso, para utilizarla. 3 de octubre de 2024. Además, el Perú, a la fecha, tiene una economía y una moneda más fuerte y estable que la boliviana, la cual se ha devaluado por la escasez de dólares hasta en Missing destacado Latina Peruno. 1 de marzo de 2025. Este artículo hace un recuento histórico del El sol peruano fue una de las monedas emergentes más fuertes tras la reelección de Donald Trump en EU. Los motivos detrás. Infobae. El sol peruano se posicionó como una de las monedas emergentes más fuertes después de la reelección de Donald Trump. Crédito, composición Infobae Perú. El nuevo informe de Credicorp Capital, titulado Monedas LATAM, aún navegando el Trump Rate, implicando alta incertidumbre, destaca la notable estabilidad del sol peruano, en un contexto de volatilidad global. Según el documento, la divisa cerró el año 2024 con una cotización de S/3,76 por dólar, en línea con las proyecciones realizadas por la entidad, que había estimado un promedio anual de S/3,75. Este comportamiento posiciona al sol como una de las monedas emergentes con mejor desempeño tras la reelección de Donald Trump en Estados Unidos, un evento que fortaleció significativamente al dólar a nivel global. De acuerdo con Credicorp Capital, la depreciación del sol peruano fue de apenas un 1,3% durante 2024. Una cifra modesta en comparación con otras monedas de economías emergentes. La volatilidad también se mantuvo controlada, con un rango que osciló entre S/3,65 y S/3,88 por dólar. Este desempeño favorable se explica, en gran medida, por los sólidos fundamentos macroeconómicos del Perú, que han permitido al país destacarse frente a otras economías de la región. El sol peruano se perfila como una de las monedas más resilientes de la región, respaldada por sólidos fundamentos macroeconómicos y una gestión activa por parte del BCRP. Sin embargo, el panorama global y los desafíos internos seguirán siendo factores determinantes en su desempeño futuro. Foto, Andina /Juan Carlos Guzmán.
El informe subraya que la estabilidad del sol peruano está respaldada por una serie de factores macroeconómicos clave. Entre ellos, destacan las cuentas externas del país, que han mostrado un desempeño excepcional gracias a los términos de intercambio más favorables en años. Este contexto ha permitido que el Perú registre superávits consecutivos en su cuenta corriente desde 2023. Una situación que no se observaba desde el periodo 2005-2007. El sol peruano, PEN, ha demostrado una notable estabilidad en un contexto global marcado por la incertidumbre económica y el fortalecimiento del dólar estadounidense. Además, la deuda pública del Perú se mantiene en niveles relativamente bajos, representando aproximadamente el 34% del Producto Interno Bruto, PIB. A pesar de los mayores déficits fiscales registrados en los últimos años. A esto se suman las reservas internacionales, que equivalen al 29% del PIB, proporcionando un colchón financiero significativo frente a posibles choques externos. Credicorp Capital también atribuye el buen desempeño del sol peruano a la intervención activa del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. La entidad ha mantenido un saldo elevado de swaps cambiarios de venta, que asciende aproximadamente S/48.000 millones. Lo que ha contribuido a estabilizar el tipo de cambio. Por otro lado, la economía peruana ha mostrado una recuperación sostenida, con un crecimiento estimado del 3,2% al 3,3% en 2024. Aunque esta cifra no es suficiente para cerrar las brechas estructurales del país. Supera ampliamente las tasas de crecimiento de otras economías grandes de la región, como Colombia 1,8%, Chile 2,4% y México 1,6%. Según las proyecciones de Credicorp Capital, el Perú liderará el crecimiento económico en 2025 entre los países grandes de América Latina, con una expansión del 2,8%. Otro aspecto destacado es el control de la inflación, que actualmente se encuentra en el punto medio del rango meta del BCRP, es decir, en un 2%. La tasa de interés de referencia, cercana a la neutralidad, se sitúa en 4,75%, lo que refuerza la estabilidad económica del país. El Perú, cuya economía tiene una exposición comercial significativa tanto a Estados Unidos como a China, podría enfrentar desafíos derivados de estas políticas. El informe también analiza cómo las políticas comerciales del gobierno de Donald Trump podrían influir en la economía global y, por ende, en el Perú. Credicorp Capital destaca que las preocupaciones del mercado se centran en el posible impacto de medidas arancelarias sobre la inflación en Estados Unidos, el crecimiento económico de China y los precios de los commodities. Estas inquietudes han llevado a un aumento en las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, Fed, que pasaron del 3% en septiembre de 2024 al 4% en la actualidad. Este ajuste ha fortalecido al dólar, que se ha valorizado un 7,1% en el mismo periodo, generando un entorno de alta incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales. Perú ha mantenido un superávit en su cuenta corriente durante 3 años consecutivos, algo que no se observaba desde el periodo 2005-2007. Para el Perú, cuya economía tiene una exposición significativa tanto a Estados Unidos como a China, estas dinámicas globales representan un desafío. Sin embargo, Credicorp Capital mantiene una perspectiva constructiva sobre el sol peruano, anticipando que el tipo de cambio cerrará 2025 en torno a S/3,75 por dólar, siempre y cuando los fundamentos macroeconómicos del país se mantengan sólidos. En el corto plazo, Credicorp Capital prevé cierta presión bajista sobre el sol peruano debido a la regularización del impuesto a la renta IR en marzo y abril de 2025, impulsada por las altas utilidades de las empresas mineras. En este escenario, el BCRP podría optar por dejar vencer algunos swaps cambiarios para mitigar estas presiones. No obstante, los riesgos al alza para el tipo de cambio provendrían principalmente del contexto externo, mientras que la incertidumbre interna podría aumentar hacia finales de 2025, a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2026. Además, Credicorp Capital señala que el puerto de Chancay podría beneficiar a las empresas peruanas en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y medidas proteccionistas en varias economías, especialmente en Asia. Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de la capacidad del país para superar los desafíos asociados a su implementación. En el ámbito económico, el Perú ha mostrado una recuperación sostenida, con un crecimiento estimado del 3,2% al 3,3% en 2024. Según las proyecciones de Credicorp Capital.
¿Por qué los bolivianos prefieren comprar soles peruanos en vez de dólares? RPP Noticias. Los negocios de Bolivia fueron duramente afectados por la falta del billete verde, inclusive muchas empresas despidieron personal y otras cerraron total y parcialmente, ante la imposibilidad de comprar esta moneda al precio elevado que rige en el mercado informal. La crisis económica que transita nuestro país vecino Bolivia evidenció el poco acceso a una de las monedas más fuertes y populares del mundo, el dólar. Esta situación provocó que el mercado de divisas ponga los ojos sobre nuestra moneda, el sol peruano, convirtiéndose en una divisa altamente utilizada en el país del altiplano, incluso por encima del billete verde. Pero, ¿a cuál es el impacto de la utilización de nuestra moneda en la economía boliviana? Crisis en Bolivia, dependencia del gas y poco acceso a dólares agudiza situación económica del país. De acuerdo al economista boliviano Fernando Romero, los factores han llevado a una preferencia en el uso del sol peruano a diferencia de otras monedas son principalmente a la fortaleza de nuestra moneda frente a otras de la región y la devaluación del boliviano. Perú es un país vecino y limítrofe con el nuestro, con el cual se tiene una actividad común económica desde hace muchos años, no solo turística, sino principalmente comercial, en gran volumen. Además, el Perú, a la fecha, tiene una economía y una moneda más fuerte y estable que la boliviana, la cual se ha devaluado por la escasez de dólares hasta en un 100% frente al dólar negro y por una inflación creciente 4,61%. Explicó en exclusiva para ARP. Asimismo, explica que al no haber dólares en Bolivia, y si lo hay están caros los turistas y comerciantes nacionales, que tienen actividad económica con el Perú y sus comerciantes principalmente vieron una mejor opción de comprar soles y luego dólares si así lo requieren, ya que existe cierto ahorro al hacer esta conversión cambiaria que al comprar dólares en Bolivia. Por ejemplo, S/100 al tipo de cambio oficial equivalen a 26 pesos, 88, con una inversión de BS 184,77. Si es que se compra el tipo de cambio oficial, el ahorro en la operación sería de BS 137, ya que comprar dólares a BS 12 sería más caro, detalló. ¿A qué se debe la escasez de dólares en Bolivia actualmente? De acuerdo al también presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, el limitado acceso a dólares en su país se debe principalmente a una razón fiscal, un gasto público elevado y sostenido que ha crecido año a año, a pesar de la caída de los ingresos fiscales por venta de materias primas. El año 2023, el déficit fiscal fue de 10,9%, con lo cual se consolidó 11 años consecutivos donde los gastos fueron mayores que los ingresos fiscales. La caída en la producción y la exportación hidrocarburífera, alrededor del 50% desde el 2014 al 2023, ha afectado notablemente las finanzas públicas, ya que el 70% de las exportaciones bolivianas son productos tradicionales, hidrocarburos y minerales, indicó Romero. A medida que el gasto público se mantenía elevado, se consumían las reservas internacionales netas, el 2014 eran US 15.123 millones, al 2023 descendieron en un 90%. Asimismo, según explica Romero, la inversión extranjera directa igual se contrajo. Las remesas no fueron muy estables y los préstamos externos fueron limitados por los organismos internacionales. Y ahora últimamente condicionados políticamente. Si a esto sumamos las políticas monetarias del Banco Central de Bolivia, por acertadas, como intentar implementar un dólar exportador. Todo esto trajo un desequilibrio en el mercado cambiario, especulación, incertidumbre y elevación del precio del dólar en el mercado paralelo llegando en algún momento a BS 15 por la divisa americana, aseveró. ¿Cuál es el futuro para la economía boliviana si continúa la escasez de dólares? Los negocios bolivianos fueron duramente afectados por esta situación, inclusive varias empresas despidieron personal y otras cerraron totalmente o parcialmente. Ante la escasez de dólares, o la imposibilidad de comprar los mismos al precio elevado que rige en el mercado informal. Comprar materias primas, insumos y otros para la producción de bienes o la prestación de servicios se ha encarecido notablemente. Es por ello que varias empresas han tenido que subir sus precios, perdiendo mercado y competitividad, sobre todo ante los productos de contrabando, comentó. Finalmente, Romero indica que este fenómeno, en primera instancia, se podría traducir en una inflación acumulada entre un 7 a 9%. Además, se tendría que recurrir a un mercado informal donde su precio es muy elevado. Esto va a generar un desabastecimiento de productos, encarecimiento de los mismos y va a limitar no solamente al comercio exterior, sino que también a la misma dinámica de la economía boliviana, contrayendo su crecimiento económico, su inversión, su empleo, entre otras variables. Entonces, al parecer esto es probable que suceda en este último trimestre del 2024, mencionó.
El Sol peruano Economía Perú Militar Noticias Google SARS. 3 Source el Estado peruano oficializó en el diario El Peruano la bonificación económica de S/oblicua 3075 para los ciudadanos reconocidos como defensores de la patria. El sol peruano fue la divisa latinoamericana más estable frente al dólar en 2024. Según analistas, su solidez en el mercado internacional se debe al precio. 27 de marzo de 2025 Gobierno lanza oportunidades de inversión en terrenos de FF. Por S/oblicua 2.000 millones. Se trata de una cartera de 50 potenciales proyectos inmobiliarios. 4 de octubre. La República Moneda Bandera de Perú El Sol peruano se ha convertido en una. Facebook. Moneda bandera de Perú El Sol peruano se ha convertido en una de las monedas más estables en Sudamérica y países de la región como Brasil y Bolivia usan. CEMOR. Moneda del Perú es el nuevo sol suizo de Sudamérica. ¿Cuánto vale S/oblicua 1 en Brasil, Bolivia? El sol peruano se ha fortalecido como una moneda muy fuerte y estable, pero la gran cantidad en manos de los corruptos que gobiernan y gastándolo en sus anchas en cosas banales egoístas. Habiendo tantas cosas importantes sin hacer. Roberto Luis Saavedra Naupari. Ramiro Tordoyaola SSSLA Cruel Verdad. La moneda de Perú es estable, gracias al buen manejo del BCR, encabezado por Julio Velarde. El chino, Dina Boluarte y el Poder Ejecutivo no tienen nada que ver en este logro. Miguel Arana, sí, también el chino creó el marco jurídico para rematar las empresas estatales y lo peor, ese dinero no ingresó a las arcas del Estado, sino que se llevó tu chino. La presidente se olvidó mencionar que esta estabilidad de la moneda nacional es gracias al manejo del actual presidente del directorio del Banco Central de la República Moneda Bandera de Perú El Sol peruano se ha convertido en una. Facebook. Moneda bandera de Perú El sol peruano se ha convertido en una de las monedas más estables en Sudamérica y países de la región como Brasil y Bolivia usan. CEMOR. Moneda del Perú es el nuevo sol suizo de Sudamérica. ¿Cuánto vale S/oblicua 1 en Brasil, Bolivia? El sol peruano se ha fortalecido como una moneda muy fuerte y estable, pero la gran cantidad en manos de los corruptos que gobiernan y gastándolo en sus anchas en cosas banales egoístas. Habiendo tantas cosas importantes sin hacer. Roberto Luis Saavedra Naupari. Ramiro Tordoyaola SSSLA Cruel Verdad. La moneda de Perú es estable, gracias al buen manejo del BCR, encabezado por Julio Velarde. El chino, Dina Boluarte y el Poder Ejecutivo no tienen nada que ver en este logro. Miguel Arana, sí, también el chino creó el marco jurídico para rematar las empresas estatales y lo peor, ese dinero no ingresó a las arcas del Estado, sino que se llevó tu chino. La presidente se olvidó mencionar que esta estabilidad de la moneda nacional es gracias al manejo del actual presidente del directorio del Banco Central de Reservas del país, doctor Julio Velarde Flores, así que no hay que atribuirse indulgencias con Ave Marías ajenas. Ricardo Morales Arizola gracias a la Constitución del 93 donde le da autonomía al BCR. Y lo gracioso es ver cómo Aterrepublica poner un titular sobre nuestra moneda y sus fortalezas. Deberá dolerle mucho que fue gracias al presidente que más ha odiado. Rubén Dario Peña Alcántara gracias a la construcción del 93 el BCRP tiene autonomía y no se le permite ser una impresora de billetes sin fondo. Los rojos en su lógica creen que con imprimir billetes sin fondo es hacerse millonarios, ahí partió todo. Velarde desde que entró en el BCRP lo manejó muy bien. Y lo más gracioso también ver a los rojitos aplaudir a sus representantes que en más de una oportunidad quisieron apoderarse del BCRP. Como economista digo por qué Sudamérica no saca su moneda que haga competencia con el dólar y el euro. Joón Leonel porque Sudamérica está fragmentada por diversas ideologías políticas y cada quien defiende sus propios intereses. Los acuerdos comerciales no tienen ningún peso en las negociaciones en bloque frente a otras economías. Para tener una moneda única se debe tener un objetivo en común, homologar muchos aspectos y por las propias agendas. Individualismo y falta de identidad colectiva no se ha logrado. Gracias al señor Toledo Q nos dejó los ahorros fuera del alcance de los políticos y con una economía estable a diferencia de Alan García Q solo nos dejó inflación. Devaluación y sin un sol de ahorro nos dejó un montón de papeles sin valor. Q le llamo intis. Luzgardi Zabaleta Toledo jajaja. Si por él hubiera sido arrasaba con dinero del país el corrupto ese, no pellizcó de allí porque no pudo. Gracias chino hasta los rojos te tienen en el bolsillo. Walter Enrique Monsalve Dávila. Inocencio Bravo Trujillo que buena ja. Gracias Vargas Llosa que le diste la idea a L chino. Recent posts.
Sirena de automóvil de policía lupa hacia la derecha en los últimos 6 meses. La mayoría de sus presentaciones públicas las ha hecho frente a niños, sabiendo que no podrá ser cuesti. Seymour. Dina Boluarte se corre de la prensa, lleva más de 6 meses sin declarar a medios. La última vez que Dina Boluarte se comunicó con la monstrua no quiere que le diga nada. ¿Listo para cocinar como un gran chef? Conviértete en el maestro de la cocina P. Seymour. JLD Acosta López en Luis Miguel Mejía Castro. Bunker Juliana Oxenford habla sobre Laura Bozzo, quien habría recibido dinero de Andrés Hurtado Chibolín a través de Testaferro. Seymour. Se ha reportado el uso del sol peruano en Bolivia y en Brasil. Esto se debe a la confianza generada en el sol peruano. Ha sido la moneda más estable de Sudamérica en el año 2024 y tal parece que va a repetir el mismo régimen para este año 2025. Pero ¿por qué se afirma que fue la moneda más estable? ¿Qué datos confirman que eso fue realmente así? Simplemente se debe a que la depreciación del sol frente al dólar es menor comparada con la depreciación de otras monedas sudamericanas frente al dólar. El sol claro que se deprecia, pero es muy poco, casi nada. En cambio, las monedas de otros países se deprecian demasiado. Ese es el caso de la moneda boliviana y brasileña. Según Credicorp Capital, el cual es un holding financiero de la empresa Credicorp, a la cual pertenece el BCP, según ellos la moneda peruana fue catalogada como el nuevo sol suizo de la región. ¿Y por qué? Esto no solo se debe a su baja tasa de depreciación, hay también otros factores los cuales te contaré en este video. Además te contaré cómo es eso de que circulan soles en Bolivia y hasta en Brasil. ¿Cuál es ese mecanismo de circulación? Todo eso te voy a contar en este video. No te vayas que ahorita empezamos. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Bueno, no es la primera vez que se habla del uso del sol peruano como unidad de cambio en otros países de Sudamérica. Desde octubre del 2024 se sabe que muchos bolivianos prefieren comprar soles peruanos en vez de dólares. Lo que pasa es que ha habido y aún sigue habiendo escasez de dólares en Bolivia. Entonces, ¿qué han hecho los bolivianos? Han optado por realizar transacciones en soles. Pero ahora no solo es Bolivia. El sol ahora también se usa como moneda de cambio en Brasil. ¿Y cómo es el uso del sol en estos países? ¿Será que circula así nomás como la moneda local? No. Sucede lo siguiente. Expliquemos primero el caso de Bolivia. Al haber escasez de dólares en Bolivia, el dólar se encarece. Ante la mayor demanda, su precio sube. Entonces, la gente que quiere comprar dólares ve como una mejor opción comprar primero soles y luego dólares. O sea, siguen un camino más largo. Primero de bolivianos a soles y luego de soles a dólares. Porque si lo hacen de frente de bolivianos a dólares es más caro y no les sale a cuenta. Esta información no salió primero en fuentes peruanas. De hecho, aquí no se sabía lo del uso del sol en Bolivia. Quien nos dijo esa primicia fue precisamente un diario boliviano, el diario La Razón de Bolivia. Le dan $27 en la frontera. Pero ¿qué pasa si compra directamente dólares usando bolivianos? Si quiere comprar $27 en el mercado paralelo, va a desembolsar 320 bolivianos, porque el dólar cuesta 12 bolivianos en el mercado paralelo. Debería ser 7, pero tan mal está la economía y tanta escasez hay de dólares que los cambistas piden 12 bolivianos por cada dólar. Pero en la frontera con Perú no hay escasez, ahí piden solo 3.7 soles por dólar. Así que les sale muy a cuenta. En vez de gastar 320 bolivianos para comprar $27, solamente gastan 180 bolivianos y ya tienen $27. Pero ojo que el sol ha subido a 3 bolivianos. Si fuera así, entonces los bolivianos gastarían 300 bolivianos para comprar 100 soles. Todavía les sale a cuenta. Se ahorran 20 bolivianos. Pero si el sol valiera 3.2 bolivianos, ahí ya no les sale a cuenta. Mientras no pase de 3.2, van a ahorrar.
Hay otro factor que pone al sol como la moneda más fuerte, y es que según Daniel Belandia, que es economista jefe de Credit Corp Capital, el déficit fiscal de Perú en el año 2022 fue de solamente 3.6% del Producto Bruto Interno. Es una cifra considerablemente menor que la de países como Colombia, que es 6%, y Brasil, que fue 8% de su PBI. Y el Perú se ha reportado el uso del sol peruano. Y en France 24 es momento de hablar de economía. Mi nombre es Juan Pablo Lucumí. El sol peruano, la moneda oficial de este país, fue la divisa más estable frente al dólar en 2024 si se compara con otras monedas latinoamericanas. Al cierre del año pasado, el sol solo se devaluó 1,5% frente al dólar estadounidense, un nivel que le da estabilidad en el mercado internacional. Pero también es un nivel muy bajo si se compara con el rendimiento de otras economías grandes de la región, como por ejemplo la caída del real brasileño de casi un 30%, la del peso mexicano con un 21%, la depreciación de la moneda colombiana de un 14% o del peso chileno cercano a este último valor. Algunos analistas hablan que la fortaleza del sol peruano está asociada con el precio internacional del cobre, con picos históricamente altos, pero también entran otros factores macroeconómicos que hablamos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía de Perú, con quien conversamos previamente y esto nos dijo. Mire, el sol es hoy en día la moneda más estable de América Latina, no solamente el año pasado, donde básicamente no cambió de valor, el tipo de cambio se mantuvo igual respecto al dólar, sino que fue la más estable comparada con el peso chileno, el real brasilero, por ejemplo, se depreció 26% y nosotros tuvimos depreciación casi nula. Y si uno incluso lo hace extensivo un periodo mucho más largo, de los últimos 24 años, el sol se ha mantenido como la moneda más estable, depreciándose 5% comparado con una pérdida del peso mexicano del 100% o del real brasileño de más de 200%. Entonces, la explicación de esta fortaleza radica en dos temas centrales. Uno tiene que ver con la independencia del Banco Central. Tenemos un Banco Central que tiene protección constitucional y tenemos un gobernador que ya va a cumplir 20 años en el cargo, que es probablemente la persona más respetada dentro del sector público nacional y que ha logrado mantener un rango meta bastante bajo y que dentro de su política ha sido la de acumular reservas que le ha permitido enfrentar volatilidad en el mercado cambiario. Bien, veamos las cifras de las que habla Luis Miguel, porque el dato más reciente de inflación que enseña cuánto suben los precios en un periodo de tiempo muestra que en Perú los precios subieron 1,48% anual. Esto también si sacamos los datos, por ejemplo, de Argentina y Venezuela, que son los países con los datos más altos de inflación e incluso ocupan los primeros puestos a nivel mundial. Cuba y Bolivia también sostienen cifras de 2 dígitos. Colombia, Brasil y Chile tienen un dato en torno al 5% a febrero. México un rango del 3% y Perú, como decíamos, no llega ni al 2% anual. Pero aparte de la inflación, la tasa de interés del Banco Central también es baja en comparación regional y junto con Brasil, Perú lideró la lista de crecimiento económico en 2024 con un 3,3% de variación de su PIB, mientras Uruguay se expandió un 3,1%. Y en France 24 es momento de hablar de economía. Mi nombre es Juan Pablo Lucumí. El sol peruano, la moneda oficial de este país, fue la divisa más estable frente al dólar en 2024.
Imaginamos, señor canciller, muy buenos días y gracias por estar en RTP, que el día de ayer usted prestó mucha atención, incluso habrá vuelto a ver una grabación de lo que dijo Donald Trump y habrá tenido acceso a la documentación escrita de lo que se propone en general y de lo que se propone específicamente sobre el Perú. Habrá que crear algún equipo especial que dé seguimiento a esto, pero quisiéramos tener una primera reacción. Como Perú es tan prometido, metido, puesto adentro, como sea, su economía ha subido harto y su moneda ha subido harto, todo sube, Perú está siendo muy bueno. Sobre las consecuencias que puede tener sobre el Perú lo que ha formulado ayer Donald Trump, particularmente en materia de aranceles elevados a 10% para todos los productos que el Perú exporta a Estados Unidos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta oportunidad. Muchas gracias a los entrevistadores en RPP. Efectivamente hemos estado muy atentos ayer a lo que ya había anunciado el presidente Trump. Iba a decir ayer, el día, como él lo denominó, de la liberación, ¿no? La liberación, que me parece un juego de palabras interesante, porque cuando uno lee, hemos tenido una primera leída bastante rápida, digamos, de la orden ejecutiva que él firmó ayer y que, en fin, publicitó. En realidad, lo que él dice en el fondo, o sea, la parte filosófica es que la liberalización, ¿no? De ahí el juego de palabras, la liberalización de la economía en los términos en que ésta se ha venido dando los últimos 50, 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que ha afectado a la economía norteamericana. Y que esta orden ejecutiva, con otras además, lo que tiene es el propósito de volver a darle esta fortaleza norteamericana, ¿no es cierto?, de la economía norteamericana, fundamentalmente en el tema de la reindustrialización. Ese es el objetivo general, así hay que entenderla. Dice algo que me parece a mí discutible, pero eso es obviamente académicamente, hay que debatirlo eso, que son tres principios falsos por los cuales se basó esta liberalización. Primero, que si Estados Unidos la liderada, entonces todos los demás países iban a seguir, que en un momento determinado iba a haber una convergencia y que por lo tanto no iban a haber grandes déficits comerciales. El déficit comercial global con todo el mundo de los Estados Unidos persistente, ¿no? Creo que lo han cifrado en 1.200 billones de dólares nuestros, ¿no? Billones largos, ¿no es cierto? Es demostración de que esta liberalización no se ha dado y por lo tanto el día de la liberación, ¿no? Pero, canciller, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Directamente, de manera específica, ¿cuál va a ser la afectación de este arancel al Perú? Bueno, mire, nosotros hemos venido trabajando esto desde antes de fines del año pasado. Con equipos, con el Mincetur, con Produce, con el MINEM, con Economía y Finanzas. Hemos venido trabajando de manera estructurada en diferentes niveles, a niveles obviamente técnicos, niveles intermedios de viceministros y también ministeriales, bajo la dirección y por instrucciones de la presidenta Boluarte. Es decir, quiero decir eso claramente acá. No es correcto que recién nos hemos enterado y que recién estamos reaccionando. No es verdad. Estamos trabajando intensamente. Yo he estado por lo menos 3 veces en Washington. Este fin de semana vuelvo a viajar a Washington para tratar, entre otras cosas, este tipo de temas. O sea que realmente estamos tratando de ver cuál era, en ese momento eran especulaciones. Pero ¿no? el nivel de afectación, ¿cuál va a ser? Mire, como ya lo dijo quien estuvo antes aquí en el micrófono, mi buen amigo Edgar Vázquez, básicamente estamos hablando de afectaciones a primera luz, porque esto hay que verlo línea por línea. Sí. A primera luz para agroindustria y textiles. Eso es básicamente lo que va a ser afectado de alguna manera. No sabemos cómo todavía, porque hasta ahora un aumento de 10% en las simulaciones que hemos corrido en estos equipos técnicos que ya se estaban reuniendo. Lo primero que va a generar es efectivamente un aumento del precio del producto, al precio al consumidor, del producto en los mercados norteamericanos. Eso a su vez va a generar quizás un poco de inflación,
¿verdad? Sí. Lo que a nosotros nos preocupa es que efectivamente, como lo dijo mi predecesor acá en estos micrófonos, hay muchas empresas peruanas, muchas unidades productivas cuyo mercado principal son los Estados Unidos. Entonces, ahí vamos a tener que ver qué decisiones de política el Perú debe adoptar para apoyar a esas unidades productivas. Una de ellas, que es muy importante y creo que se ha mencionado, es la búsqueda de mayor eficiencia, menores costos de logística y algunos otros estímulos que vamos a ver cuáles son los permitidos. ¿Cómo queda, canciller, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos? ¿Cuál es la perspectiva ahora con este arancel? Porque los productos peruanos ingresaban con arancel cero. Mire, básicamente nosotros si hubiéramos esperado hasta el año 2026, es decir, mediados del 2026, hubiéramos llegado a lo que todo el mundo aspira cuando hace un tratado de libre comercio, que es la convergencia económica completa, es decir, cero arancel, ¿no es cierto? Claro. Es como si fuéramos dos unidades económicas, una al otro lado, una al lado de la otra, ¿no? Mire, allí yo creo que lo que tenemos que hacer es, primero, respetar el TLC, sin duda alguna. En segundo lugar, ver cuáles son las cosas que dentro del TLC todavía podemos ser perfectibles. 3, tenemos que utilizar el TLC más. Según algunas informaciones estadísticas que yo tengo, apenas el 60% de las exportaciones a los Estados Unidos van en el marco del TLC. El resto va por fuera del TLC, porque probablemente no se necesitaba. Ahora, todavía vamos a ver, porque también tenemos que considerar de que este 10% general, que es el más bajo de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a todo el mundo, el Perú tiene el más bajo, lo que también es efectivamente... 4 de la tarde con 32 minutos. Esto es RPP. Vamos con la información que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Donald Trump, presidente, acaba de imponer aranceles al mundo entero. Estamos hablando de la potencia económica mundial. Y vamos a conversar a continuación con el profesor González Izquierdo, economista además, porque se ha impuesto el 10% de aranceles a Perú. Profesor, bienvenido, buenas tardes. Valeria, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Profesor, esta información se conocía ya desde horas de la mañana, la dimos aquí incluso en RPP, estábamos de hecho todos a la expectativa de cuál iba a ser, ¿no?, el manejo y la estrategia de Donald Trump para colocar los aranceles a los países en general, en China, en Colombia y en Perú, por supuesto, en la lista. Para explicar esto de manera muy sencilla, profesor, ¿qué son los aranceles y por qué un presidente como Donald Trump puede usar esto como cierta herramienta, según lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, en beneficio económico para su país? Bueno, mira, a ver, todo parte de que el presidente Donald Trump considera que el hecho de que, por ejemplo, un país le venda a Estados Unidos 100 soles, ¿no? Pero Estados Unidos le venda a ese país 30 soles, eso dice, según el presidente Trump, eso es aprovecharse de Estados Unidos, porque Estados Unidos le está comprando 100 soles y solo el país le está comprando a Estados Unidos 30 soles. Entonces él dice que eso le está produciendo daño a la economía norteamericana. El principal, según él, que el sector manufactura lo ha reducido fuertemente a lo largo de los años. Entonces él considera, ¿cómo vuelvo a reindustrializar a mi país, a Estados Unidos? Tengo que hacer que ese superávit en el comercio que se está produciendo con este país se vuelva cero o se achique fuertemente. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Suponiéndole un arancel. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto que el señor Trump le está colocando, por ejemplo, a la importación de carros, le está colocando un arancel que el jueves entra en vigencia de 25%. Correcto. Entonces, un productor de Japón, Toyota,
¿no? Que le estaba vendiendo su Corolla a Estados Unidos, por ejemplo, para que la gente me entienda, a $100, ahora 25% va a tener que venderle mínimo, va a tener que entrar a Estados Unidos, ya no a $100, sino a $125. O sea, va a subir el precio del Corolla en Estados Unidos. Ujú. Entonces, ¿qué va a hacer el norteamericano? Va a decir, acá ha subido el precio del carro japonés, compro menos, pues. O me voy a comprar carros norteamericanos, que es lo que quiere el presidente Trump, que vaya a comprar carros Chevrolet, Ford, Claro. compra carros norteamericanos para que beneficiar. aumente la producción y beneficia el empleo, crea más trabajo, etcétera. ¿Qué Entonces, pasa? esa es su mente. Profesor, ¿qué pasa con los efectos? ¿Quién paga ese incremento del arancel? Se habla Mira. de las familias, y que el empleo Mira. tampoco no es que esté en una buena posición en Estados Unidos, y probablemente hablemos de una recesión en Estados Unidos. El presidente Trump tiene buenos asesores económicos. Por ejemplo, el jefe de su comité de asesores económicos tiene un pie en Harvard, en economía. O sea, no es que no sepan economía, saben economía. Pero ¿qué pasa? Que la ciencia económica, por ejemplo, te dice que para un país fuerte, no para Perú, pero para un país que pesa en el mundo como Estados Unidos, cuando tú colocas un arancel, uno de los probables efectos es que no te sube el precio a ti. Uy, ¿cómo? Sí. Que el productor japonés, en este caso Toyota, diga, oye, han colocado el 25%, pero yo quiero seguir entrando a $100 como antes. ¿Qué hago? Yo absorbo ese arancel. Entonces, la ciencia económica te dice que eso es posible. Y de ahí se agarran los asesores del presidente Trump. Pero, ¿qué dice la vida real? La vida real en Estados Unidos, ¿qué dice? Que cuando el presidente Trump colocó aranceles en su primer gobierno, en 2017, 18, 19, ¿qué pasó? Que toditos se fueron a aumentar el precio al consumidor norteamericano. Y ningún productor extranjero dijo, no, yo quiero absorber ese arancel. Entonces, la vida real ha dicho, para contestar a tu pregunta, Valeria, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Quién va a pagar esto? En primer lugar, el consumidor norteamericano. Ahora, profesor, la pregunta que todos nos hacemos a nivel nacional es, ¿y esto tiene algún impacto en la economía peruana? ¿Por qué nos detenemos a mirar los ojos del mundo a las decisiones que toma Donald Trump? Ya lo había mencionado al inicio, es una economía muy importante en el mundo. ¿Cuál es el impacto en el Perú, en los peruanos de a pie? Mira, por ejemplo, el señor presidente ha dicho que él está actuando en forma, digamos, de buena fe, y está actuando en forma beneficiosa. ¿Por qué? Porque según los cálculos que han hecho sus asesores, él está colocando una tarifa que es la mitad de la tarifa que a ellos le colocan. Por ejemplo, dice, China me está colocando a mí, a los productos norteamericanos que se venden en China, le está colocando 67%. Ajá. Entonces él originalmente dijo, yo también te voy a colocar 67% igualito que tú, me colocas a mí. Pero en un acto de buena fe dice, te voy a colocar la mitad, y le ha colocado 34% nomás. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, a Chile. Chile le coloca 10% de arancel a los productos norteamericanos. ¿Y cuánto le ha colocado? ¿Cómo le ha replicado el presidente Trump? También le ha colocado 10% a todos los productos chilenos. No sale el cálculo para Perú, sale para Chile y Colombia nomás. Pero de repente Perú va por ahí, entonces nos ha colocado también un 10% de arancel. Sí, ¿Qué 10%. cosa va qué significa, por ejemplo, la agroexportación, que es tan importante acá y crea bastante trabajo, ¿no? La va a agarrar pues a la exportación de arándanos, a la exportación de uva, a la exportación de mangos, etcétera, y otro tipo de exportaciones no tradicionales. Le va a agarrar
con el arancel pues de 10%. Va a hacer que las ventas a Estados Unidos disminuyan. Y eso obviamente impacta acá, porque entonces las empresas de acá que habían presupuestado vender $100 a Estados Unidos, de repente ahora van a vender 80 nomás. Obviamente que eso impacta acá, ¿no es cierto? Clarísimo. Profesor, yo le agradezco que nos haya atendido la llamada y que nos haya explicado muy sencillamente lo que está ocurriendo y las implicancias en la economía peruana de las decisiones anunciadas hace instantes nada más por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que él llama hoy, 12 de abril, Día de la Liberación. El Día de la Liberación, ¿ok? Donald Trump es muy egoísta, o es malo, será, no sé, tengo idea, pero subiendo 10% es harto para algunos países para pagar, y economía que su plata no ha subido, y esto, lo otro, pero se está peleando, está muy bueno. Colombia, Perú, todo tienen su sistema de asustarse, preocuparse, tratarse, van a cambios y otras cosas. Ahí lo estamos viendo para Perú y otros lugares, porque esto es lo que queríamos ver. Perú, arriba como Perú, miércoles. Es bueno Perú es bueno. Bueno, Perú, este lo saca ahí. No hay más para Perú. No, pues, eso era todo de Perú, ¿cierto? El Trump que puso 10%. No, pues. Todo el Trump, ¿ves? El Trump. Buenas noches, familia. Esperemos que hayan tenido un excelente jueves. El dólar, la moneda que emite el político estadounidense y que por ende no puede valer ni excremento, se desploma frente al todopoderoso peso, la moneda que ya no emite nadie. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. El lunes 11 de diciembre del 2023, Milei asumió la presidencia con un dólar blue cotizando a 1.000. Luego, allá por julio del 2025, su valor alcanzó los 1.500. Para aquel entonces, a pesar de la política de superávit fiscal y financiero que el gobierno había puesto desde el día cero, el dólar operaba con su mindset mandril histórico y hacía lo único que le enseñaron, o sea, digamos, subir. En rigor no era que el dólar subiera, sino que el peso bajaba, pero para un país que acumulaba 115% de inflación desde la asunción de Milei hasta junio, un 50% de depreciación cambiaria tampoco era tanto. Siga. Aún así, la señal no le gustó al gobierno y el 12 de julio del 2024, Caputo anunció que el Banco Central se permitiría intervenir para retirar de circulación todos los pesos que emitiera cada vez que comprara dólares en el mercado oficial. Recordemos que los exportadores le venden sus dólares al central y este los paga con pesos. A pesar de que no siempre se terminó echando mano a la herramienta, a partir de ese momento el dólar comenzó a desplomarse y para el 8 de diciembre llegó a cotizar a 1.050, prácticamente al nivel de diciembre del 2023. Desde allí comenzó una nueva escalada a tiro con la incertidumbre global que generó la victoria de Trump y su proteccionismo de buenos modales. Esto y una serie de declaraciones algo confusas respecto al futuro del dólar oficial generó que a partir del 14 de marzo el Banco Central comenzara a perder reservas en manos de los gordos se viene.
Junto con ello, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue comenzó a gigantar. Si el tipo de cambio cae a la banda, yo tengo que empezar a comprar dólares. ¿Pero vos creés que puede caer a la banda con todo esto que me mostraste igual? ¿En serio? ¿Cuánto? Y pero ¿no ves que todos los indicadores de la ecuación dicen que el tipo de cambio tiene que caer? En un papel escrito, después hay una vida, Pero hermano. Vos podemos hacer cálculo, tanto bien, pero yo entiendo que teoría, pero ¿por qué tiene que pasar eso? ¿Vos sabés cuál es el modelo de economía internacional que más relevancia empírica tiene? No. La paridad del poder de compra. Si hay una imagen que representa al presidente Javier Milei es esta. Con una verdadera motosierra ha pasado por políticas que llevan años instaladas en Argentina, recortes en el gasto público, reducción del Estado y cambios drásticos en la economía. Pudimos sacar la última espina que nos infligía un dolor profundo. Nos deshicimos del cepo cambiario, que era una aberración que nunca debería haber existido. Quizás a usted no le suena ese concepto. El cepo es una serie de restricciones impuestas por el Estado para controlar la compra del billete verde. Desde el 2011, los argentinos tenían un límite de $200 mensuales, además de pagar impuestos para acceder a las divisas extranjeras, algo que llegó a su fin. Terminar con el cepo cambiario, ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho y que tanto limita, el normal funcionamiento de la economía. Para nuestros vecinos, el dólar es una moneda de refugio frente a la inflación y por primera vez en más de una década podrán acceder a él sin tope y en mercados establecidos. Pero, ¿cómo nos puede afectar a nosotros? Así se formaban las filas en algunos centros comerciales. Esto en Chile hay filas, muchas personas cambiando su plata al dólar y lo dejan guardado, ya, y después dicen, oh, mira, esto yo lo compré por este precio, ahora lo están vendiendo por este otro precio y yo voy a ganar dinero. No entiendo, yo no sé lo que están hablando, pero pura cabeza de pescado, hueá de mierda, no lo entiendo. Del país. Decenas llegan en buses como estos, otros prefieren cruzar la cordillera en sus propios autos. Y ahora todavía el cambio nos favorece. Está todo re barato acá, nada que ver. En algunas cosas están muy buenas y en otras no tan buenas. Chile sigue siendo el destino favorito para realizar compras. Desde diciembre el flujo de turistas trasandinos creció exponencialmente. Bueno, estamos cumpliendo ya un año de que empezaron a visitarnos. Fue justo en Semana Santa del año anterior, donde empezamos a verlos tímidamente y esto fue creciendo a medida que avanzaba el año. En cuanto a venta, hemos crecido en torno a un 20% como mall y creemos que gran parte de ese crecimiento está atribuido a los argentinos. Entonces, con estos cambios, ¿continuará esta tendencia? Vamos a empezar a recibir más argentinos en Chile. Probablemente en el corto plazo no, pero sí hacia el próximo verano o hacia el segundo semestre nosotros ya veamos que va a haber un flujo de argentinos aún mayor que el que vimos el año pasado. Ahora miremoslo al revés. Si usted quiere disfrutar del tango y las inigualables parrilladas argentinas, planifíquese para los próximos meses. Ahora lo que vemos es que va a ser conveniente para el chileno. ¿Por qué? Porque había un exceso de demanda de dólares y eso, al eliminar la restricción, se llevó al mercado. Y fue un evento de shock, lo que llevó que el peso chileno se apreciara aproximadamente un 14%. Por la misma cantidad que teníamos de pesos chilenos, podemos conseguir más pesos argentinos. Pero ojo que esto sería transitorio. En el mediano plazo su moneda volvería a tomar impulso y los precios ya no serían tan convenientes. Bueno, eso era todo. Ya, chao. Viva Chile, viva Perú, viva Argentina, viva todo, viva, chao. Yo soy Intermixecto.